Papa Cardenal Jorge Mario Bergoglio, que sigue dando de qué hablar, bien, prácticamente siempre da bien de qué hablar. En este caso ha concedido una entrevista a la Chivita Católica, un órgano de comunicación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Una entrevista extensa y está en las primeras páginas de casi toda la prensa mundial. Ha dicho cosas que un papa no suele decir. Para empezar, que él es un pecador, que ha cometido muchos errores, que ha llegado a ser autoritario cuando tenía 36 años, pero ha aclarado, nunca ha sido de derechas, dijo además. Habló sobre el papel de la mujer en la iglesia y dijo que era importantísimo, pero sobre todo señaló que la iglesia no puede obsesionarse con cosas como el matrimonio gay y como el aborto, y esto suena realmente raro. Dijo también que lo han criticado mucho por estas posiciones que ha asumido, y también señaló, no se puede hablar de pobreza sin experimentarla. Uno no deja de sorprenderse de las cosas que dice el Papa porque realmente le está dando un vuelco a la iglesia. Antonio Caño. Sí, efectivamente, desde que asumió el cargo, el Papa Francisco ha hecho reiterados gestos de que él quiere una iglesia diferente, y creo que esta vez con esta entrevista y estas declaraciones ha situado a la iglesia ante un debate que va a ser muy difícil en el seno de la iglesia. Creo que es un debate muy positivo porque si todo sale bien, probablemente el papel de la iglesia en el mundo se va a revalorizar, pero va a ser al mismo tiempo un debate muy complejo dentro de la iglesia. Me refiero a que la iglesia lleva décadas en el que su programa esencial es la denuncia del aborto, de la homosexualidad, del matrimonio gay. Y ahora el Papa dice, eso no es lo más importante. Lo más importante son los pobres, es nuestra labor pastoral, es nuestra labor social. Lo que ha venido a decir el Papa es, nos hemos preocupado demasiado de los que todavía no han nacido y nos hemos olvidado de los que ya estaban nacidos, de los que están en este mundo sufriendo, padeciendo, pasando hambre. Creo que es un mensaje correcto que acerca a la Iglesia efectivamente a quien más la necesita, pero al mismo tiempo un mensaje muy difícil porque estoy seguro que hoy habrá muchos católicos que estarán muy confundidos por las palabras del Papa. Mucha gente enfadada en la Iglesia Católica, los que están por supuesto contra el aborto en todas sus manifestaciones y demás. No, pero es que yo no creo que Francisco esté a favor del aborto, de ninguna manera. Lo que creo es que está cambiando el eje del debate y que creo que esto es lo importante. Él no se olvida de que es un pecador. Vamos a convertir este programa en una misa si seguimos así, claro. pero yo creo que el punto está en volver al nombre de Francisco. Es Francisco. ¿Y qué fue lo que hizo Francisco de Asís, de quien él toma el nombre? Justamente acercó, ese fue el papel de Francisco de Asís, acercó a un montón de gente que la iglesia había olvidado. La iglesia se había olvidado de los pobres, de los sencillos, de los que no tenían. Esta fue la labor de Francisco de Asís y creo que está siendo la de Bergoglio. Y es interesante porque él dice que este cambio que ya empezó, ojo, el cambio en la iglesia ya empezó, será complejo, llevará tiempo, pero empezó, esta toma de conciencia empezó, y yo creo que la esencia del asunto es que él dice, lo tenemos que hacer no porque nos convenga, que es lo que muchas veces sale en nuestros debates, la iglesia está perdiendo votantes, por así decirlo. No, dice, no es por eso, es porque es nuestro deber, con lo cual, elípticamente está diciendo, estábamos equivocados antes. Debe haber más de uno hoy, como vos decís, desayunando vinagre por esa zona, pero el vinagre a veces viene bien, y qué contentos nos pone periódicamente Francisco, además porque da entrevistas, eso está muy bueno. Eso está muy bueno, y él dice que oye a la gente, y parece que sí la oye. No, y yo creo que la frase que ha dicho él, que resulta clave para mí, dice, de lo que se trata es de buscar un nuevo equilibrio en esta institución, de la que, porque es cierto, todo el mundo sabe que en la iglesia desafortunadamente durante los últimos ya no años sino décadas ha habido un equilibrio de poder que se ha ido del lado de los grupos de interés, de los grupos de extrema derecha, ultraconservadores, que tienen su propia agenda. De tal suerte que yo creo que con esta entrevista, el mensaje que ha dado tan poderoso el Papa, para mí, ¿sabes?, es como este acto que protagonizó Jesús cuando llega y corre a los fariseos y a los mercaderes
y le da una sacudida a la iglesia, le dicen, señores, hay que recuperar al ser humano, que es nuestra principal preocupación. Yo creo que en ese sentido este Papa ha demostrado que es, y que bueno que así sea, un hombre de Dios, y es con la agenda de Dios, que no rechaza o ve con ojos distintos a un gay o a una mujer madre soltera, en fin, yo creo que es refrescante y francamente yo lo celebro. Dice también el Papa que la iglesia es un hospital de campaña. Me llama mucho la atención eso y decía justamente en esa frase que cuando uno llega y hay un herido de muerte, uno le pregunta si consume mucho azúcar o si tiene alto el colesterol, y eso es muy simbólico de del énfasis que le ha dado la Iglesia justamente a estos temas como de la moral social y no al fondo de las heridas que tienen los seres humanos. Me parece polémico lo que ha dicho el Papa, aunque siendo también un gran político no se ha alejado del dogma de la Iglesia. Él no ha comprometido para nada el dogma de la Iglesia, sino el énfasis y la prioridad que se le da a ciertos temas sobre otros. Pero acordémonos que durante los últimos, no sé, más de 20 años, casi 30, desde que llegó Juan Pablo II al poder, han surgido realmente los grupos de derecha de la Iglesia, de la derecha más estricta, y esos grupos han acumulado a lo largo del mundo una cantidad de poder. ¿Qué va a pasar con este Papa que sin comprometerle las creencias y la teología de la Iglesia está básicamente pateando todas las prioridades que ha tenido la Iglesia en los últimos años? Es interesante. Está ensombreciendo este Papa el legado de otros pontífices como Juan Pablo II, a quien llamaban histórico. No, yo creo que no. Creo que cada uno aporta lo suyo. La figura de Juan Pablo II creo que sigue siendo muy fuerte. Se la va conociendo más. Porque es verdad, con Juan Pablo crecieron mucho los grupos de derecha dentro de la Iglesia, o de más conservadores, por así decirlo, y ahora viene un equilibrio.